una buena inversión. Muchas gracias, Joyce. 9:04 a.m, ya lo anunciábamos, el gobierno ingresó ayer con discusión inmediata el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas, que busca, entre otras cosas, primero el descongelamiento de las tarifas, que recordemos que estaban congeladas desde después del estallido social, desde el año 2019. Esto ha hecho y se realizó, digamos, a través de dos proyectos de ley desde entonces. Después, con la pandemia, hubo dos proyectos de ley que crearon mecanismos para poder mantener congeladas las tarifas de la electricidad, y al mismo tiempo eso significó que se ha ido acumulando una cantidad importante de deuda, un saldo importante que se le debe sobre todo a las generadoras. Y como evidentemente ha habido un aumento de los costos y ha habido un aumento de todos los elementos, los factores que implican y que influyen en el precio de la electricidad, finalmente hay que sincerar de alguna manera esa alza. Y este proyecto de ley busca, entre otras cosas, eso: descongelar las cuentas de la luz, pero también buscar un mecanismo para mitigar las alzas a los sectores más vulnerables. Y para hablar de este proyecto y de otros temas que afectan la cartera de energía, estamos en contacto con el ministro de Energía, ya lo vemos ahí, Diego Pardo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Constanza. Buen día también a los auditores. Muchas gracias. Ministro, el proyecto de ley se llama Proyecto de Ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Pero en realidad, al revisar su articulado, uno se encuentra con un proyecto que propone establecer los niveles tarifarios que pagan los consumidores regulados a las tarifas previas al estallido social. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle, ¿no es entonces un proyecto de alguna manera que sincera más que estabiliza las tarifas al consumidor en este periodo? A ver, sí, en cierto sentido eso es correcto, pero lo que hace es, sobre la base de un modelo de política pública que ya está implementado, que es este mecanismo de protección que a su vez se estableció respecto de una política de estabilización en el gobierno anterior. Uh-huh. Sobre la base de eso, lo que hacemos es corregir ciertas distorsiones que producía la ley actualmente vigente. El funcionamiento de la ley actualmente vigente queda meridianamente claro cuáles son los defectos que tiene en el informe técnico reciente de la Comisión Nacional de Energía, que muestra dos cosas que es importante que la gente entienda. La primera es que efectivamente aquí tiene que haber un proceso de normalización donde los precios tienen que ir acercándose a los costos reales de producir la energía, y donde de alguna manera tenemos que ir desescalando la política de estabilización de precios que empezó el año 2019, se continuó durante la pandemia, y tenemos que ir a este proceso de regularización. Pero este proceso tiene que hacerse de una manera que permita que sea exitoso, porque... ¿Qué significa eso? Sí. Que sea exitoso. Lo que muestra, esto es algo que le ha pasado a muchos países en el mundo. La pandemia es un fenómeno global, la guerra en Ucrania es un fenómeno global. Todas estas cosas impactaron en las cuentas de la electricidad de las personas. Muchos países han estado intentando... tuvieron que implementar políticas de estabilización o congelamiento de precios, tuvieron que empezar a desescalarlas. Y lo que muestra lo que ha ocurrido en otros países es que hay ciertos aumentos de los precios de la electricidad que simplemente terminan generando mayor morosidad, ¿sí? Uh-huh. Y eso no permite solucionar el problema, porque cuando uno está en este procedimiento de desescalar políticas de estabilización, necesita efectivamente ir haciendo ese cargo de una deuda acumulada. Entonces hay magnitudes de alzas que los consumidores no pueden internalizar de un mes para otro. Perfecto. Entonces estas alzas tienen que ser graduales y progresivas. Ya, estamos hablando, si pudiéramos ponerlo en perspectiva para que la gente entienda bien, de qué
alza estamos hablando porque han habido diferentes informes, depende si eres cliente regulado o si eres cliente residencial, pero han habido informes que hablan de un alza de más del 100% en las cuentas de la electricidad. Eso entiendo que son para los clientes regulados, que representan el 40% de los consumidores. Pero, ¿cuánto nos va a subir la electricidad? Yo entiendo que depende del consumo, pero ¿cuánto nos debiera subir y en cuánto tiempo? Para poder normalizar, como se dice, las tarifas, para poder empezar a pagar lo que realmente cuesta. Yo creo que es importante entender qué es lo que ocurriría con la ley vigente y qué es lo que ocurriría si es que aprobamos este proyecto de ley que presentamos el día de hoy. Perfecto. Si aplicáramos la ley vigente, a su vez hay que mirar con particular atención el grupo de consumidores no protegidos de altos consumos. El grupo de consumidores no protegidos de altos consumos es una válvula de escape que tenía el mecanismo o que tiene el mecanismo actualmente vigente, donde de alguna manera en ese segmento de consumidores se materializan todas las alzas que no se pueden materializar en los demás segmentos. Que son las grandes empresas en el fondo. No solamente son las grandes empresas, y esa es la dificultad de este mecanismo. Detrás de este grupo no protegido de altos consumos está también situaciones de vulnerabilidad social o de alguna manera estrechez de medios para poder enfrentarlo en el sector productivo. Déjame ponerte un par de ejemplos. Las pymes. Bueno, tomemos un ejemplo de un negocio, un almacén digamos, en un sector periférico de una ciudad. Digamos San Bernardo, por ejemplo. Este negocio hoy día típicamente pagaría cerca de 250.000 pesos por su cuenta de la luz. Si implementamos la ley vigente, este negocio tendría que pasar a pagar de un mes para otro 500.000 pesos. Wow, el doble. ¿Sí? El doble. Obviamente es un negocio cuyos márgenes, cuya estructura financiera no le permiten absorber un alza de esa naturaleza y por lo tanto lo que estaríamos generando es simplemente mayor morosidad. Eso no resuelve el problema, ¿sí? Porque aquí algunos sectores de la opinión pública han dicho que esto es un problema político, que el gobierno no quiere tomar decisiones impopulares y no se trata de eso. Aquí no hay ningún problema con tomar decisiones impopulares. El punto es que hay un volumen de alza que simplemente desplaza la deuda de un lugar a otro y eso no soluciona el problema, ¿sí? Con este proyecto lo que vamos a hacer es que esa alza que sería de 500.000 pesos pasaría a ser de 315.000 pesos. Ya, pero porque se retrasa. Se retrasa en el tiempo, efectivamente. Aumentamos el mecanismo, es un mecanismo que va a ir hasta el 2035. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, el alza sería de 315.000 pesos, pero efectivamente sería más extensa en el tiempo. Más claramente esto se ve en el caso de Talcahuano, donde tuviéramos, por ejemplo, 4 hogares, todos vulnerables, pero que comparten un medidor, un CITE. Ya. ¿Sí? Esta es una unidad vecinal que hoy día pagaría 100.000 pesos. Si implementamos, o sea, si la ley vigente se implementa tal cual está hoy, pasarían a pagar 200.000 pesos. De nuevo, una realidad social que no está en condiciones de, efectivamente, el doble, de asumir un costo de ese tipo. Con el proyecto de ley serían 120.000 pesos. O sea, pasaríamos de 100 a 120.000 pesos. Ya. ¿Y quién asume ese retraso? Porque hasta ahora, lo que ha pasado hasta ahora, ¿cierto? Con los dos proyectos de ley que se aprobaron entre medio para tratar de solucionar este tema, es que el costo, digamos, lo estaban pagando las generadoras y se ha generado una deuda de la cual también hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces son los privados los que estaban haciendo frente a este costo que no se trasladaba al consumidor final. En el caso del proyecto de ley, que lo que hace también de alguna manera es no trasladar inmediatamente, sino que retrasarlo. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Hay un cargo nuevo, se crea un cargo para precisamente pagar esta deuda. ¿Pero quién? Ese cargo, ¿sí? Los consumidores la van a tener que pagar en el tiempo.
¿sí? Ahora, este cargo es importante entender que es distinto a los que se habían establecido anteriormente porque es un cargo constante en pesos. Los cargos anteriores eran cargos que eran complejos de determinar y por lo tanto hacían muy lento el procedimiento de implementación de las leyes. Esto es un cargo simple que se fija en pesos y se extiende en el tiempo hasta 2035 o hasta pagar completamente la deuda. Ya, eso, o sea, todos los clientes finalmente van a tener que, de alguna manera, pagar más de manera progresiva, hasta que se sincere o hasta que se normalice pero al mismo tiempo vamos a tener que pagar la deuda que hay con las generadoras, que se ha acumulado desde el año 2019. Efectivamente. Ya, ¿y el Estado aquí no pone nada? Sí. Porque ahí una de las preguntas es ¿por qué digamos, todo el costo lo pagan los privados? Antes las generadoras y ahora los clientes. Efectivamente, lo que ocurre aquí, o sea, hay otra realidad que afecta a un grupo de familias vulnerables que están en una situación de pobreza energética, digamos, donde el costo de la luz supera el 10% de los ingresos del hogar. ¿Sí? Hay un número importante de hogares en Chile que están en esas características con los cuales tenemos que llegar con una política pública distinta de la estabilización de precios. ¿Sí? Entonces, para esas familias vamos a hacer un subsidio que replica la cobertura del agua potable, o sea, esto es 850.000, cerca de 850.000 hogares, y para ellos, respecto de la ley vigente, el cambio va a ser significativo. Ahí estamos hablando de una disminución. Ahí estamos hablando de una disminución respecto de la cuenta. Ya, pero y ahí estamos, eso es el subsidio que supuestamente va a beneficiar a 850.000 familias, ¿cierto? Ese es el subsidio que va a beneficiar a 850.000 familias. Ya, pero ahí, ministro, cuando uno revisa el articulado, que eso está en el artículo 9, si no me equivoco, ¿cierto? Ese subsidio es transitorio que solamente dura el primer año, el primer periodo tarifario. Ya, y corríjame si estoy mal, pero a partir del periodo tarifario de 2025 se sostiene que todos los clientes serán sometidos a la regulación de precio independiente de su nivel de consumo. No hay un subsidio aquí permanente, es solamente para el primer año, ¿no? No hay un subsidio permanente porque parte de los principios en los que estamos todos de acuerdo, gobierno y oposición, es que cualquier subsidio tiene que ser consistente con los principios de sostenibilidad fiscal. Claro, pero entonces, un año no es muy corto, estamos hablando porque... No es un año, son 3 años. Ya, explíquemelo porque... El 2024... perfecto, pero yo le leí el artículo 9 y ahí sale que a partir del año 2025 se normaliza. Cuénteme dónde está la diferencia. Este es un subsidio transitorio para los años 24, 25 y 26. Ya. ¿Por qué son los años 24, 25 y 26? Por 2 razones. La primera, porque los años 24, 25 y 26 son donde hay que pagar el grueso de la deuda acumulada y donde también la presión al alza del valor de la energía es mayor. Son los años más complejos. ¿Sí? Entonces son esos años, y es donde el cargo fijo también es más alto, esos son los años más complejos desde el punto de vista de absorber los precios y por lo tanto es para esos años donde está focalizado el mecanismo. Y segundo, porque en términos de ciclo político, esto coincide con el final del primer año del próximo gobierno. Ya. Entonces, es importante que el siguiente gobierno evalúe esta medida y determine su potencial expansión en el tiempo, su potencial cambio, su potencial extensión a otros grupos de familias con otras formas de financiamiento, porque lo que ocurrió es que esta decisión, digamos, la ley que se aprobó en septiembre, en junio del 2022, fue una ley que llegó con un gobierno que se estaba instalando. Ese tipo de presiones hay que tratar de evitarla y hay que darle tiempo al siguiente gobierno para que pueda evaluar adecuadamente el funcionamiento de esta política, que le
que le incluya los cambios que determine y que encuentre los mecanismos de financiamiento que sean sostenibles con nuestras finanzas públicas. Exactamente. Estamos conversando aquí en Mercado Central con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, el costo de este subsidio, que usted dice va desde el año 24 hasta el 2026, beneficiaría a 850.000 hogares aproximadamente. ¿Ese es el cálculo de 20 millones de dólares? ¿Tendría este costo para el Estado? Efectivamente, son 20 millones de dólares al año. Ya, al año. A ello se agrega 20 millones de dólares de aporte fiscal al año, y a ello se agrega 100 millones de dólares al año que se incorporan desde el Fondo de Estabilización. Ya, y ese Fondo de Estabilización es el que además se aumenta su monto, ¿cierto? Techo del Fondo de Estabilización de la deuda se aumenta a 5.500 millones. Ya, desde 1.800 a 5.500. Ya le quiero preguntar de dónde viene ese financiamiento, pero quiero preguntarle primero por las declaraciones que hizo en su momento el ministro de Hacienda, porque aquí obviamente hay dos partes, ¿cierto? Una parte es lo que propone usted desde Energía, pero eso también tiene que ser aprobado por la finanza pública, por el quien controla la billetera, que es el ministro de Hacienda. Y él, en su momento, en un seminario del Consejo Fiscal Autónomo, él se cuestionó hasta dónde queremos llegar creando un subsidio para la electricidad y dice, yo creo que si analizamos la experiencia en el mundo de por dónde se producen los grandes desequilibrios fiscales, vamos a encontrar básicamente dos responsables, los sistemas de pensiones y los subsidios a las tarifas, porque los subsidios a las tarifas tienen una dinámica que es casi imposible de parar. ¿Usted está de acuerdo con la mirada del ministro de Hacienda? Y entonces, bajo ese criterio, el ministro en el fondo fue el que permitió que fuera este subsidio solamente transitorio y por estos 3 años. A ver, lo primero que, si uno toma casi palabra por palabra, digamos, lo que declaró el ministro Marcel esta semana, es exactamente lo mismo que sus declaraciones en la Comisión de Energía del Senado, donde fuimos juntos a presentar este subsidio. No hay nada nuevo en estas declaraciones. Y no hay ninguna divergencia, dice usted, entre su mirada y la suya, la de los dos ministros. Para nada, por supuesto, porque la idea de responsabilidad fiscal es parte del origen del diseño de este instrumento en particular. Y por ello, el establecimiento de un monto fijo en cuanto al gasto y la determinación de un horizonte temporal definido en 2026 son consistentes con estas dos prevenciones, con evitar una política de subsidios que crezca de manera indeterminada en el tiempo y por lo tanto comprometa la sostenibilidad fiscal. Ministro, ya, y le pregunto al tiro entonces, asumiendo que no existe divergencia, entonces, ¿cómo ese alza del techo del fondo de 1.800 millones a 5.500, ¿de dónde se financia? ¿Con qué se financia? ¿Con qué fondos? Lo que pasa es que este es un mecanismo financiero donde lo que hacemos es a través de la intermediación del Banco Interamericano de Desarrollo, eso ocurrió en el caso de la política actualmente vigente, esta deuda se securitiza, se vende y con eso se le anticipan los pagos de la deuda a las empresas generadoras y después posteriormente los consumidores van satisfaciendo esa deuda en el tiempo. Perfecto. Oiga, se nos acaba el tiempo, pasa volando, pero también quiero preguntarle, porque usted dijo la semana pasada en Twitter o en X, dijo las variaciones en las cuentas solo ocurren cuando se emite un nuevo decreto tarifario. Lo que no ha ocurrido, ese es un paso exigido por la ley. La pregunta es, ¿cuándo va a emitir ese decreto o cuándo lo enviará a la Contraloría General de la República para la toma de razón? Porque estamos hablando de un decreto que debió haber sido publicado en enero de 2023, hace un año. Y además existen otros 2 decretos pendientes que también hay que emitir. ¿Por qué no los ha emitido todavía? Claro. ¿Precisamente porque vienen contenidas alzas que no se quieren enfrentar? Precisamente porque no es que no se quieran enfrentar. Sí, yo en esto quiero ser súper claro. Hay magnitudes de alzas que la experiencia internacional lo único que muestran es que generan mayor morosidad, que no resuelven el problema. Y por eso, en conjunto
con el Congreso, estamos desarrollando esta nueva modificación que lo que permite es hacer un sistema que esté precisamente orientado a satisfacer esa deuda. En términos de plazos de implementación, nuestra expectativa, vamos a trabajar para tramitar en el Senado. Esto ingresó a través del Senado durante el mes de enero. Ojalá sacarlo durante el mes de marzo. Hay un receso legislativo en febrero, durante el mes de marzo en la Cámara de Diputados, y empezar con la implementación el primer trimestre del próximo año. Por lo tanto, el decreto famoso, O sea, digamos, perdón, de este año, el decreto, usted va a esperar que se apruebe este proyecto en el Congreso para después emitir el decreto. Sería un nuevo decreto. Un nuevo decreto. ¿Y los otros dos pendientes? ¿Los otros pendientes, el de julio de 2023 y el de ahora de enero de 2024? Lo que pasa es que cambiaría la ley. Cuando cambia la ley, los decretos que la tienen que implementar cambian también, y estos que usted me está mencionando serían innecesarios porque serían respecto de una ley derogada. Perfecto. Ministro Diego Pardo, muchas gracias por esta conversación con Mercado Central. Que tenga un muy buen día y estaremos pendientes entonces de la discusión que comienza ahora en la Comisión de Minería, ¿cierto?, del Senado, ¿o no?